Ok, en este video vamos a ver cómo crear y configurar un proyecto de JavaFX desde cero. Solo que los proyectos los vamos a trabajar con una estructura de archivos que se llama modelo de vista controlador. Y además vamos a usar un par de clasecitas que son unas utilidades para el manejo de pantallas más que todo. Y bueno, ¿qué es un modelo de vista controlador? Bueno, básicamente es que nuestro proyecto se va a dividir en tres grandes paquetes o en tres paquetes principales, por decirlo así. Por aquí tengo una imagen. Y esto sería, básicamente tenemos las vistas, tenemos los modelos y tenemos un controlador. Ahora vamos uno por uno. Primero el paquete de vistas. Este paquete de vistas se va a encargar de todo lo que es la interfaz de usuario. Es decir, todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa. Luego tenemos también lo que son los modelos. Este paquete va a manejar la lógica de los datos y es donde se encuentra la información que la aplicación va a usar y manipular. En otras palabras, ¿qué va aquí? Todo lo que son clases. Por ejemplo, aquí tenemos clase persona, clase estudiante, clase docente. Todas las clases que vayamos a utilizar en nuestro programa va a ir en el paquete de modelo. Y por último, vamos a tener el paquete de controlador. ¿Qué va a hacer el controlador? Este va a actuar como un intermediario entre el modelo y la vista, o entre la vista y el modelo, porque él va a funcionar en ambas direcciones. De un lado va a recibir las acciones del usuario desde la vista, todo lo que el usuario ingrese desde las pantallas desde aquí, y lo va a actualizar en los modelos. A su vez también va a tomar los modelos y los va a mostrar en las vistas. Siguiendo este ejemplo que tenemos aquí, aquí tenemos una clase persona. Supongamos que en la vista vamos a tener una ventanita que tiene campo de nombre, campo de apellidos, campo de identificación, campo de fecha de nacimiento, etc. El controlador va a tomar todos esos datos que están en las casillas y los va a guardar en la clase persona. Y ahora el ejemplo contrario, supongamos que tenemos una lista de personas, seleccionamos una de esas personas y queremos modificar los datos que tiene esa persona. Entonces, el controlador se va a encargar de seleccionar a esa persona y mostrármelo en la vista. Pero bueno, esto ya lo vemos después programado. Bueno, ahora sí, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos aquí en New Project, vamos a seleccionar Java with Maven. ¿Qué es Maven? Maven es una herramienta de gestión de proyectos para Java en este caso, ¿verdad? Me va a crear el proyecto con una estructura de carpetas fácilmente entendible y además facilita la administración de las dependencias, ya que con solo definirlas en un archivo que vamos a ver más adelante, Maven se va a encargar de descargarlas automáticamente por nosotros. Y aquí en la columna a la derecha vamos a escoger la opción que dice FXML JavaFX. Luego en esta ventanita vamos a tener varias opciones. La primera es el nombre del proyecto. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, el nombre que ustedes vayan a usar para el proyecto. En mi caso, como es un ejemplo, pues yo le voy a poner proyecto, nada más. Luego, la segunda opción es la ruta donde se va a guardar el proyecto como tal. En mi caso yo voy a dejar esta por defecto. Luego vamos a ir a esta que se llama Group ID y en esta vamos a ver un par de cosas. El Group ID en un proyecto de Java sirve para identificar nuestro proyecto dentro de un repositorio o dentro de un entorno empresarial. Entonces, por conveniencia o por estándar se suele utilizar el dominio a estas, solo que con una salvedad se escribe al revés. Para explicarlo de forma más fácil, voy a ir aquí a un documento de Word y vamos a suponer que yo trabajo para Amazon. Y como yo trabajo para Amazon, mi correo es luis.vargas@amazon.co.cr. Por ende, el dominio de la empresa para la que yo estoy trabajando sería amazon.co.cr. Pero si seguimos el estándar como tal, que dice que lo escribimos al revés, entonces no sería ese tal cual, sino que sería cr.co.amazon. Por lo que entonces ahora sabemos que al menos nuestro correo institucional en la universidad termina con una.ac.cr. Entonces, si utilizamos el estándar, no va a ser una.ac.cr, sino que va a ser cr.ac.una. Entonces, volviendo a NetBeans, nuestro Group ID va a ser cr.ac.una, que es el de nuestro correo institucional. Además vamos a ver que este Group ID después va a crear una estructura de carpetas. Luego la versión, por defecto vamos a usar la 1.0, más adelante voy a explicar un poquito sobre la versión. Y el package, aunque dice que es opcional, lo vamos a dejar así tal cual. Si ven, se creó a partir del Group ID y del nombre del proyecto. Luego estos datos los podríamos cambiar aquí, pero bueno, los vamos a cambiar más adelante. Y finalizamos.
Una vez creado el proyecto, vamos a ir aquí y vamos a expandir estas opciones. Y este sería nuestro proyecto creado. Vamos a ir a esta carpetita, la de Project Files, la vamos a abrir y vamos a abrir este archivo que se llama pom.xml. ¿Qué es el pom? Bueno, el pom viene siendo como el corazón de nuestro proyecto. El pom sirve para hacer ciertas configuraciones para nuestro proyecto, también sirve para declarar ciertas dependencias externas que quizás queramos usar en nuestro proyecto y entre otros. Vamos solo a hacer ciertos cambiecitos pequeños y no es nada otro mundo. Primero tenemos el model versión. Esto lo que hace es especificar la versión de modelo de POM que se está utilizando. La 4.0.0 es la más común, entonces lo vamos a dejar así tal cual. El group ID es el que ya definimos antes. El artifact ID es el nombre de nuestro proyecto. Después el campito de versión especifica la versión del proyecto. Se utiliza para diferenciar versiones de lanzamiento, actualizaciones, parches, etc. Una forma simple de entender, bueno, para aquellos que hayan jugado Minecraft, ¿verdad? Los que conocen el juego y tienen una ligera noción. Aquí tenemos una lista con las versiones. Si ven, la primera que salió es la 1.0. Sin embargo, cuando han metido cosas nuevas o ha tenido una gran actualización el juego, han ido saliendo nuevas versiones hasta la 1.21 que es la actual. Eso es un control de versiones. El mismo programa que ha ido evolucionando hasta llegar a una versión más moderna. Luego tenemos aquí ciertas propiedades. Esas propiedades, por ejemplo, esta primera lo que especifica es la codificación de caracteres que va a utilizar el proyecto. En este caso es la UTF-8, que es como la más común a nivel mundial. Cuando se va a imprimir alguna vocal con tilde, pues se muestra como tal el carácter y no algún símbolo raro. Después tenemos el Maven Compile Source. Quisiéramos hacer un cambiecito. Define la versión del lenguaje de Java que se va a utilizar como tal. En este caso, como estamos usando Java 21, pues vamos a poner 21. Después el Maven Compile Target, que esto lo que hace es especificar la versión mínima que vamos a utilizar. En este caso sigue siendo la 21. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues si viene y el programa lo ejecuta en una máquina que no tiene Java 21, pues va a tirar un error diciendo de que la versión mínima para poder ejecutarse es con la 21. Entonces esto depende de la versión de Java en la que estén programando. Luego las dependencias. Aquí vamos a incluir todas las bibliotecas o librerías externas que vayamos a usar en nuestro proyecto. Por defecto aquí tenemos dos que son de la librería de OpenJFX, que es para el JFX como tal. Bueno, agregar una dependencia es bastante simple. Por ejemplo, podemos ir a Google y poner Material FX, que es una librería que se me ocurre para componentes gráficos. Entramos al GitHub de ellos y bajamos y vemos que aquí tienen la versión para Maven. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esto nada más y lo pegamos aquí. Y al hacer esto, la dependencia se va a descargar y ya vamos a poder utilizar los componentes de esta librería. Por el momento no vamos a ocupar, así que la borro. Luego, en estas dos que ya están, vamos a hacer un cambio, que es la versión 13. La borramos y le damos control espacio y a mí me aparecen todas estas versiones. Dependiendo de qué tan reciente es la instalación de NetBeans, puede que aparezcan o no, pero en este caso la que vamos a usar es la 2301, que yendo al GitHub de JavaFX, esta versión es compatible con la versión 21 del JDK de Java. Entonces vamos a dejar eso. Y esta otra exactamente lo mismo. Luego tenemos la parte de build. Aquí no vamos a hacer gran cosa, solo vamos a cambiar las versiones que hay. Esto ahorramos control espacio y vamos a poner la 3.14.0. El release vamos a poner la 21. Y este otro también vamos a borrar el 004 y vamos a poner la 008. Y por el momento todo se va a quedar así tal cual. Le damos guardar y listo. ¿Qué más tenemos aquí en estas carpetas de estructura? Bueno, esta Project File ya la podemos cerrar, que es donde está el POM. Recuerden, siempre que ocupen hacer una configuración del proyecto global como tal, se hace desde el POM principalmente, agregar dependencias, que es lo que vamos a hacer, porque el resto pues queda así tal cual. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a tener por ejemplo la Java Dependence, que si la abrimos lo que dice es que estamos utilizando el JDK21. Después aquí tenemos esta carpeta de las dependencias que estamos utilizando en el proyecto. En este caso tenemos las dos de JavaFX que definimos aquí. Esas otras también pertenecen al mismo paquete de JavaFX. Pero bueno, cuando agreguemos una dependencia nueva, esta se va a descargar automáticamente. De hecho podemos hacer la prueba para que lo vean. Voy otra vez a la de Material.fx, voy a copiar la dependencia, voy a venir aquí al proyecto. Dentro de las dependencias podemos poner al principio y al final como gusten. La pegamos. Si le damos Alt, Shift y F, nos acomoda, nos identa automáticamente todo. Y cuando le damos guardar, ven que aquí ya apareció la de Material.fx.
Nos sale con ese triangulito, pero bueno, es porque no se ha descargado. Si le vamos aquí a la raíz del proyecto y le damos clic derecho y build con las dependencias, va a construir el proyecto y nos va a descargar la dependencia. Luego, ¿qué más? Vamos a tener la carpeta de Other Sources, donde van a ir básicamente todas las vistas y archivos multimedia. Y vamos también a tener la carpeta de Source Package, que es donde va a estar el main como tal y toda la lógica de nuestro programa. Voy a cerrar esto y antes de seguir con el resto vamos a ejecutarlo. Si lo ejecutamos, lo que nos muestra es esto, una pantallita que dice que esta es la pantalla principal o la vista principal y un botón que si lo clicamos nos pasa a una vista secundaria. Voy a cerrar esto y vamos a ir primero a la carpeta de Source Package. Si le abrimos nos va a salir este default package. Esto es el módulo de Java. Este archivo es para ciertas configuraciones, pero por el momento no lo vamos a utilizar, así que lo voy a eliminar. Le damos suprimir y OK. Luego tenemos la carpeta del proyecto como tal, la carpeta principal, que si bien tiene el group ID que pusimos antes y el nombre del proyecto como tal. Si abrimos esa carpeta vamos a tener tres archivos: el app.java, que es el punto de partida de nuestra aplicación. Si lo abrimos vemos que lo que contiene es la función main. Luego tenemos el primary controller y el secondary controller, y estos incluyen la lógica de las pantallitas que se mostraron anteriormente. Por el momento no las vamos a ocupar, así que las vamos a eliminar. Y como mencioné al principio, vamos a trabajar con el modelo vista controlador, así que vamos a construir la estructura de archivos que vamos a utilizar en el proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí en el paquete de nuestro proyecto, le vamos a dar clic derecho, vamos a ir a Tools y vamos a dar aquí donde dice Open in System. Esto nos abre una ventana en nuestro sistema. Si ven, aquí está un archivo llamado app.java, que es exactamente el mismo que tenemos aquí. Aquí vamos a crear 4 carpetas. La primera se va a llamar controller, la segunda se va a llamar model, la tercera se va a llamar service y la cuarta se va a llamar util. Y ya con esto podemos cerrar aquí. Y si ven, aquí se crearon 4 paquetes nuevos. ¿Y qué va a ir en esas carpetas? Bueno, si volvemos a la imagen que les había mostrado antes, tenemos los modelos que eran clases como tal. Y tenemos el controlador, que era el que se encargaba de comunicar las vistas y los modelos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos 2 carpetas. En controller que van a ir todos los controladores de pantalla, o sea, la lógica de las vistas como tal. Y en la carpeta model que va a ir, bueno, aquí van a ir todas las clases que creemos. Luego tenemos una carpeta de service, que esta carpeta es para la comunicación con base de datos. Por el momento no la vamos a utilizar, pero más adelante sí. Y tenemos un cuarto paquete que es util. Esto es nada más para meter algunas clasecitas que son como utilidades que ya vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ir a la carpeta de Other Sources. La abrimos esta otra carpeta. Y aquí tenemos un paquete. Este paquete también lo vamos a abrir. Y aquí vemos que tenemos 2 archivitos que son .fxml. Estos son las vistas como tal del programita que ejecutamos ahorita. Si las abro, le doy doble clic y me va a mandar directamente al Scene Builder. Y vemos que aquí está el botoncito que tenía y un label. Pero bueno, por el momento no nos vamos a ocupar, así que lo cerramos. Igual, vamos a darle aquí en el paquete proyecto, clic derecho, Tools, abrir el sistema. Esos 2 archivitos no los vamos a ocupar, así que lo vamos a eliminar. Y vamos a crear una carpeta que se llama Resources. Y también vamos a crear otra carpeta que se llama View. Cerramos esto y vemos que aquí se crearon los 2 paquetitos. Y bueno, ¿qué va a ir aquí? Bueno, en la de Resources va a ir todo lo que son archivos multimedia, imágenes, videos, audios, etcétera, etcétera. Todo lo que vayamos a incluir en nuestro proyecto. También la hoja de estilos, que más adelante vamos a ver qué es una hoja de estilos. Y en la carpeta de View, ¿qué va a ir? Bueno, ahí van a ir todas las vistas como tal, todos los archivitos .fxml. De hecho, vamos a crear una vista de prueba. ¿Cómo creamos una vista? Pues aquí en la carpeta View le vamos a dar clic derecho, New,
En mi caso ya me sale aquí empty fxml, pero si no le saliera, van a other, seleccionan JavaFX y seleccionan el que se llama empty fxml y le damos a dar next. Lo primero que sale es el capítulo de nombre. Vamos a seguir un estándar con eso también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a poner el nombre de lo que vaya a ser la vista. Ejemplo, si es una pantalla de login, pues le vamos a poner login. Si es una pantalla de búsqueda, pues le vamos a poner búsqueda. Si es una pantalla principal, pues le vamos a poner principal. En mi caso yo le voy a poner prueba porque es una pantalla de prueba. Pero siempre tiene que llevar un view al final para saber que es una vista. Ese es el estándar que vamos a seguir. Nombre de la pantalla, de lo que vaya a ser, y view al final. Luego, en package es la carpeta en donde lo vamos a guardar. Como anteriormente creamos una carpeta que se llama views, que es para eso, para poner las vistas como tal, pues lo vamos a guardar ahí. Entonces le damos aquí y seleccionamos view. Le damos a dar siguiente. Luego esta parte también es importante porque aquí es donde le vamos a indicar cuál va a ser el controlador de esa pantalla, dónde va a estar la lógica de ella como tal. Entonces vamos a marcar este check. El nombre se lo vamos a dejar tal cual. Si ven, tiene el mismo nombre que creamos, prueba view, y se le añade el controller porque este va a ser el controlador de la pantalla. E igual en package nosotros creamos una carpetita que va a ser específica para eso. Entonces vamos a desplegar ahí y vamos a seleccionar la que se llama controller. Le vamos a dar next. Luego en esta ventanita vamos a crear una hoja de estilos. Como es la primera vez que estamos creando una pantalla y no tenemos hoja de estilos, vamos a crear una nueva. En este caso se va a llamar style.css. ¿Y dónde vamos a guardar style? Bueno, lo vamos a guardar en resources. Repito, entonces, como es la primera vez que estamos creando una vista y no tenemos hoja de estilos, pues le damos crear una. Pero en el caso de que ya tengamos una hoja de estilos, pues no seleccionamos crear una, sino que le damos usar una existente y le vamos a buscar la ruta como tal. Cuando le damos finalizar, nos va a crear tres archivos. Vamos a tener este, que es lfxml, que es este que está aquí, la vista como tal. Vamos a tener el controlador y vamos a tener la hoja de estilos. La hoja de estilos por el momento no la usamos, así que la cerramos. El controlador lo vamos a trabajar ahorita, pero por el momento lo cerramos. Y nos queda el fxml. Aquí en el fxml, entre las cosas importantes que hay que tener en cuenta, en esta primera línea tenemos un atributo que es fxlcontrol. Esta es la ruta donde él está buscando el controlador. Si llegáramos a modificar esa ruta, ya sea cambiándole el nombre, borrándolo o lo que sea, esto va a dar error y hay que venir aquí y cambiarlo manualmente. Entonces eso hay que tener presente. Este atributo es bastante importante. Luego, para poder modificar este archivo de una manera más simple, más fácil, aquí en donde están las vistas podemos darle doble clic y nos va a abrir el scene builder. En el scene builder, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un montón de cosas, pero por el momento, como es una prueba y solo es para mostrar que sirva, vamos a poner un campito de texto simple y vamos a poner un botón, así nada más. En este caso no lo voy a dar ni funcionalidad ni nada, es nada más para probar que se muestre la pantalla. Voy a guardar y voy a cerrar el scene builder. Y si ahora ven, ahora aquí en el fxml se agregaron dos shaders, viene el campito de texto y el botón. Ahora les voy a mostrar lo que les decía antes de la hoja de CSS. Si yo vengo aquí y creo un nuevo archivo y aquí donde está lo de la hoja de estilos, lo marco, ya no lo voy a crear nueva, sino usar una existente. Y voy en browser y vamos a darle cr, ac, una, proyecto, resources y vamos a seleccionar la hoja de estilos y le damos a abrir. Entonces cuando ya le demos finalizar, nos va a crear una nueva vista que nos va a seguir usando la hoja de estilos que ya creamos. Y bueno, por el momento es todo lo que haremos aquí en la parte de las vistas, así que podemos minimizar esto. Volvemos al source package y como vemos aquí tenemos el Prueba View Controller, que es el controlador de la vista que creamos anteriormente. Pero antes de modificar o hacer algún cambio en este archivito, vamos a agregar al proyecto una pequeña clase abstracta llamada controller. En mi caso yo nada más la voy a arrastrar y la voy a pegar ahí encima de la carpeta control. Y si lo abrimos me está dando error porque lo estoy copiando de otro proyecto, pero para solucionarlo es nada más darle en el bombillito y decirle que cambie la ruta correcta. Bueno, al menos por ahorita lo que tenemos que saber de esta clase es la que se va a encargar de las vistas como tal.
En este caso esta va a ser nuestra clase padre y como es una clase abstracta, todos los controladores van a extender o heredar de ella. Ok, entonces sabemos que como este va a ser nuestro padre, los hijos van a tener que heredar de ellos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a cerrar el controller por ahorita, me voy a guardar los cambios, voy a abrir la vista que creamos. Estos comentarios de aquí los podemos borrar, no son necesarios. Entonces ahora tenemos que saber que todos los controladores que creemos, todos, para poder mostrarlos en pantalla, van a tener que heredar de controlador. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos aquí y tenemos public class, el nombre de la clase como tal, que en este caso es prueba view control, y seguido a esto hacemos un espacio y vamos a poner extends, vamos a hacerlo grande, y vamos a poner control. ¿Qué quiere decir esto? Que esta clase como tal va a heredar de la clase controller, y como controller es una clase abstracta, me está dando error. ¿Y este error qué es? Bueno, podemos ir al bombillito y me dice que tengo que implementar todos los métodos abstractos. Le damos ahí en la primera opción. Esta línea que está aquí la tenemos que borrar porque si no nos va a dar error. La borramos. Y ven que ahora tenemos dos métodos que se llaman initialize. ¿Y esto por qué? Bueno, este primer initialize le pertenece a la clase en la que estamos, a la de prueba view control, y este otro initialize le pertenece al padre, a controlador. Más adelante vamos a ver el porqué de esto. Ok, con esto claro, hasta el momento ahora tenemos un archivo app.java, que es nuestro main, ¿verdad? Nuestro punto de partida. Tenemos una carpeta controlador o controller, dentro de la cual tenemos una clase llamada control, y también vamos a tener los controladores de todas las pantallas que estamos creando. Tenemos una carpeta model, que son para las clases, una carpeta service, que es para las clases de comunicación con la base de datos. Tenemos una carpeta llamada utils, para ciertas utilidades, y tenemos aquí en other sources y view un prueba view, que es la pantallita que ya creamos. Y ahora, ¿cómo hacemos para que al darle a ejecutar se muestre esa pantallita que acabamos de crear? Bueno, muy simple. Para eso nos vamos a ayudar de una herramientita, una clase que va a ir aquí en la carpeta util. De hecho yo lo voy a arrastrar y lo voy a poner aquí, y se llama el flow controller. Bueno, ¿para qué sirve el flow controller? El flow controller básicamente es un gestor de navegación. Su propósito como tal es el de manejar carga y el cambio de vistas de una manera eficiente. También evita que se creen múltiples instancias de una misma vista y también permite la reutilización de controladores. ¿Qué vamos a hacer aquí primero? Bueno, esto del package, nada más le damos en el bombillito y le damos la segunda opción. Y después él aquí hace dos imports, nada más que estos imports, como yo lo estoy arrastrando desde otro proyecto, tiene la ruta mal. Que él busca, bueno, busca un import donde esté el app, que recuerden que es nuestra clasecita main, ¿verdad? Y también hace un import de la clase controller, que es la que tenemos aquí en la clase controller. En mi caso, esta ruta es la misma, esta ruta es la misma, sin embargo el nombre del proyecto no es el mismo, tiene otro nombre. Entonces en mi caso le voy a cambiar ese nombre por proyecto, que es el nombre que tiene mi proyecto, ¿verdad? Y este también. Y con eso ya se quitan los dos errorcitos. Si le damos guardar, ya no aparecen aquí. Entonces, ¿qué debemos saber de esta clasecita? Al menos por el momento. Bueno, aquí tiene 4 atributos como tal. De estos atributos que debemos tener presente, tal vez el resource bundle, que es para el manejo de idiomas, que en el caso de ustedes por el momento esto no lo vamos a usar. Y también vamos a tener un hash map, que es un tipo de vista que almacena datos utilizando el clave de valor. En este caso, ¿qué va a guardar? Va a guardar un string y un fxml header, que en este caso va a ser un nombrecito y las vistas como tal. Y bueno, como mencionaba, entre los beneficios del flow controller y la forma de manejar la carga que tiene el flow controller es por medio de este hash map. Por eso es importante. ¿Por qué? Bueno, básicamente en Java, supongamos que Windows está hecho en Java, no sé si, pero verdad, supongámoslo. Cuando yo le doy clic a este botoncito del explorador, él viene y me abre una ventana. En Java funciona así, él tiene que ir a la vista, leer todos los componentes que tenga esa vista, y aparte de eso también tiene que ir al controlador de esa ventana y leer todos los datos que tenga ahí. Y obviamente al dibujar la pantalla, cargar todos los componentes, dibujar todas las imágenes y renderizar todo como tal,
conlleva un gasto computacional, tanto de procesador como de memoria. ¿Qué pasa si lo cerramos? Bueno, Java lo que hace es eliminar por completo esa vista. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si lo volvemos a abrir? Bueno, Java tendría que volver a ir a ver la vista, ver todos los componentes que tenga, después tendría que ir al controlador otra vez y cargar todo lo que tenga y volver a renderizar y mostrar toda esa pantalla, volviendo a tener otro gasto computacional las veces que abramos esa misma pantalla. Entonces, ¿qué logramos con el Flow Controller y este HashMap? Bueno, logramos que al darle clic y abrir esta ventana ya se creó una sola vez, se renderizó una sola vez y además de eso vino y la guardo en este hashmap. Entonces, cuando yo cierro la ventana, ya la ventana no se va a eliminar por completo como lo hacía con Java. Ahora lo va a guardar aquí. Y al guardarlo aquí y yo volverlo a abrir, ya no va a tener que volver a ir a la vista, leer todos los componentes, no va a tener que ir al controlador, leer todos los componentes y no va a tener que renderizar la página toda nuevamente porque yo ya la tengo aquí guardada. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que yo el Flow Controller y lo que hace el Hashmap. Luego, ¿qué más vamos a tener aquí en el Flow Controller? ¿Qué es bueno saber? Bueno, si bajamos un poquito, nos vamos a encontrar esta función que se llama getLoader, que recibe por parámetro una variable de tipo string que se va a llamar nombre. Este parámetro es importante porque aquí lo que vamos a enviar son los diferentes nombres de las vistas que hayamos creado. Por ejemplo, yo quiero mostrar esta pantalla que se llama prueba view. Entonces, por parámetro yo voy a enviar este nombre, prueba view. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque él va a venir aquí a esta línea en específico y va a decir que me obtenga un recurso de esta ruta como tal. ¿Y cuál es esa ruta? Bueno, en este caso, si se acuerdan, para nosotros meter las vistas, los archivos .fxml, lo hicimos en una carpetita que se llamaba view. Entonces, él va a venir a buscar las vistas en esta carpeta, en esta ruta. Por eso tenemos el view, el nombre del archivo y el .fxml. Entonces, si yo mando que quiero mostrar la pantalla que se llama prueba view, él va a venir y va a buscarlo en esa ruta tal cual y va a decir, ok, en la ruta view tengo un archivo que se llama prueba view.fxml. Sí, él me va a devolver un loader. Si vengo yo y le pongo que quiero que me busque, por ejemplo, la pantalla login, pero yo aquí adentro no tengo ningún archivo que se llama loginview.fxml, pues obviamente él no lo va a encontrar y por ende me va a dar un error que lo va a capturar aquí en el exception. ¿Qué más tenemos? Bueno, si seguimos bajando, aquí vamos a tener otro método que se va a llamar gomain. Este gomain, ¿cómo va a funcionar? Si ustedes ven, este ya tiene una ruta y una vista por defecto. En este caso es en la misma carpeta view, nada más que él va a ir a buscar una vista que se llama principalview.fxml. ¿Para qué se suele usar este gomain? Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Esta ventanita como tal. Supongamos que este es mi programa. Mi programa tiene una pantalla principal o una vista principal y aquí a la izquierda tiene una serie de botones. Esos botones, al yo presionarlos, me va a cargar una vista, pero dentro de este cuadrito gris que tenemos aquí a la derecha. Entonces, este sería como mi pantalla principal del programa. Para este tipo de pantalla usamos el gomain. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, si seguimos bajando, tenemos estos tres métodos que se llaman exactamente igual, pero tienen una sobrecarga ya que reciben diferentes parámetros. Y vamos a ver que estamos relacionados directamente con el gomain. ¿Por qué? Bueno, este coview básicamente lo que hace, si volvemos al ejemplo anterior, como les dije, si le damos clic aquí, él me va a cargar una vista. Bueno, para poder cargar esa vista, vamos a utilizar este método de goView, en el cual vamos a pasar el goView y el nombre de la vista que queremos pasar. Esto ya es una configuración como tal, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo crear una página principal y qué tipo de configuración tiene que llevar para que pueda mostrar cosas aquí en la partecita gris. Luego, si seguimos bajando, tenemos este otro método que se llama goViewInWindow, el cual recibe un string por parámetro y es el nombre de una vista. Bueno, ya sabemos qué nombre vamos a mandar, lo de los vistas que están aquí. Y este método básicamente lo que hace es, por ejemplo, podríamos decir que este icono de aquí de explorador es un goViewInWindow, porque cuando yo lo abro, me abre una ventanita nueva. También puede ser, por ejemplo, que yo le dé clic derecho y abrir en ventana nueva. Eso es un goViewInWindow y básicamente eso es lo que hace. Por aquí tiene un par de configuraciones que se puede hacer. Este que está comentado es para poder ponerle un icono a la ventana, que vendría siendo como este iconcito que tiene NetBeans aquí arriba. También tengo este otro que lo que hace es ponerle un nombre a la ventana. Por ejemplo, esta ventana de NetBeans lo que dice es proyecto Apache NetBeans. Si abro el explorador,
él tiene la etiqueta de este equipo. Entonces básicamente es como poner una etiqueta a la ventana, un nombre a la ventana como tal. Luego, si seguimos bajando, vamos a tener un método que es prácticamente igual al GoView, nada más que se llama GoViewInWindow, que lo que va a recibir es un string, que es el nombre de la vista como tal, ¿verdad? Un stage, que va a ser el padre como tal, ya les explico esto, y un booleano para saber si es redimensionable. Por ejemplo, podemos usar la ventanita de crear un proyecto de NetBeans. Si le damos ahí, se me abre esta ventana. Si ahora yo quiero venir y darle clic a alguna opción de estas, vean lo que va a pasar. Eso quiere decir que yo no puedo acceder a ninguna opción si esta ventana está abierta. Entonces eso es una ventana modal. O sea, no puedo continuar con el flujo del programa si esta ventana está abierta. Y entonces aquí, ¿cuáles serían los parámetros? Bueno, el nombre de la vista, que ya sabemos, las vistas que están aquí. El parent stage va a ser esta ventana de NetBeans como tal, este va a ser su padre. Y el boolean, para saber si es redimensionable o no, pues en este caso digamos que está en true, porque yo lo puedo redimensionar. Supongamos que nosotros tenemos un programa en el cual muestra un mensajito nada más de confirmación o lo que sea, y que el usuario va a tener que aceptar o no. No es necesario hacerlo muy grande y no es necesario que el usuario pueda redimensionarlo, porque nada más es un botón de aceptar y listo, ¿verdad? Y por último nos quedaría, bueno, el getController, que es para poder obtener un controlador. Más adelante le vamos a dar un uso a esto. Luego tenemos initialize y tenemos el de salir. El de salir lo que hace es cerrar ventanas como tal. Bueno, y ya con todo esto y teniendo una idea de cómo funciona el modelo vista controlador, vamos a ver cómo ejecutar nuestro programa que muestra esta pantallita utilizando todo lo que acabamos de ver. Para eso vamos a ir a el archivo app.java, que es nuestro main, que es donde está nuestra función main, y aquí tenemos un código. Este código estaba hecho para mostrar las pantallitas que venían con el ejemplo, pero bueno, en el caso de nosotros no lo vamos a utilizar, así que vamos a borrar estos dos métodos. También vamos a borrar lo que tenemos aquí en el método start, el contenido del método start como tal, y vamos a borrar esta variable porque tampoco la vamos a ocupar. Y aquí arriba sale esto así, pero bueno, nada más le damos clic en el bombillito y le damos remover todos los imports sin uso, y nos queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el flowController. Para esto primeramente tenemos que inicializarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es llamar a la clase, entonces vamos a poner flowController, y al poner flowController, si le damos en el bombillito, nos va a decir que si queremos agregar el import, entonces le damos clic. Ya con esto, si le damos punto, el mismo NetBeans nos va a dar unas opciones. En este caso vamos a decir getInstance punto, y le vamos a dar initialize flow, que es para poder inicializar el flowController como tal. Este initialize recibe dos parámetros. El primero es el stage, que vamos a usar el que está recibiendo el método start por parámetro, entonces lo dejamos así tal cual. Y en el caso del idioma, como ahorita no estamos usando ninguno, pues le vamos a poner null. Y una vez con el flowController inicializado, podemos decirle que nos muestre una vista. Para eso vamos a utilizar igualmente flow, si le dan control espacio, él completa controller punto, otra vez getInstance punto, pero esta vez el método que vamos a llamar es GoViewInWindow, para que nos abra una ventanita. Y este GoViewInWindow, si volvemos al flowController, recibía un string que era el nombre de la vista. Entonces, ¿qué nombre le vamos a pasar? Bueno, en mi caso, como yo solo tengo una vista y quiero que me muestre eso, le vamos a decir prueba view. Y en teoría, ya con todo lo que hemos hecho, si yo vengo y le doy al botón de ejecutar, él debería mostrarme esa pantallita. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está la ventanita. Se recuerda que le habíamos puesto un campo de texto y un botón que no tenían uso ninguno de los dos. Y se ven aquí arriba dice nombre de ventana, porque en el flowController le habíamos puesto que ese iba a ser el nombre. Y el icono no tiene, entonces como no tiene icono nos pone este por defecto. Y eso sería la estructura básica para un proyecto de Java usando el modelo de vista controlador. Voy a subir este proyecto a GitHub y lo dejo abajo en la descripción.